Auschwitz-Birkenau, profesor Rodrigo Amuchastegui. En el año 2018, en el verano argentino, en el invierno europeo, visité Auschwitz como turista. La visita es parte del circuito justamente turístico que puede hacerse desde la cercana Cracovia, que es una bella ciudad que se conservó sin destrucción urbana por las bombas, pero sí por la destrucción de la gente, es decir, de los judíos. Ahí en Cracovia estaba la fábrica de Schindler, el de la lista Schindler, la conocida película. Por supuesto que había un campo de concentración y un gueto, pero sigue siendo una ciudad muy atractiva, muy bien conservada, y es habitual que desde ahí se organicen las visitas a Auschwitz, como obviamente también desde Varsovia. Al final contaré un poco, creo, si me da el tiempo, de lo que es visitar hoy Auschwitz, pero debo decir que fue muy fuerte la impresión que recibí. En ese momento, en la librería, digamos, donde se venden objetos en el campo, fue que compré primero el libro de Lawrence Rees, que está acá, que del cual les adjunto una síntesis mía destacando los elementos espaciales, y también la guía turística específica que se consigue en el lugar, obviamente en distintos idiomas. El libro este de Agamben, Lo que resta de Auschwitz, lo conseguí después. Es un autor que es un filósofo que es muy reconocido, elabora el concepto de biopolítica digamos, con sus propias concepciones. Es un autor que yo no he estudiado particularmente, más allá de haber leído, me interesé con este libro, como verán inmediato, en una particular perspectiva. Investigando un poco más, encontré este libro en inglés que tuve que encargar. Es un libro realmente muy grueso, de unas 500 y pico de páginas, de la historiadora Deborah Werk y del holandés Robben Jan van Pelt, que es un especialista en historia de la arquitectura. El libro es quizás el texto más valioso, realmente más valioso, para estudiar la relación arquitectura, arquitectos y Auschwitz. El libro lo cito, indicaré más adelante alguna otra información, pero encontré que hay algún video de una conferencia ilustrada por él, que va a ser para ustedes más rico, más entretenido que cualquier comentario que yo pueda hacer. Y por último, digamos que encontré, obviamente lo conocía, pero encontré que realmente podía articularse el tema de Foucault, desde la biopolítica y el racismo, con esta apertura al nazismo, ¿no? Y por lo tanto incluirlo en el programa. El libro de Albert Speer lo tenía de hace mucho. Es también un ladrillo de más de 750 páginas. Lo había leído en su momento, pero no me había provocado
ningún deseo de investigar, ¿no? También, bueno, busqué distintas informaciones sobre los arquitectos en internet, sobre el espacio vital que van a ver ahora en un momento. Este es un tema relativamente nuevo, entonces lo he dado, digamos, en dos años, pero me parece que es un tema importante, que lo conozcan con un poco más de detalle los arquitectos. La arquitectura está directamente involucrada, la arquitectura y los arquitectos están directamente involucrados en la cuestión. Estrictamente genocidios ha habido otros y muy importantes, pero este podía relacionarlo directamente con la materia. De todos modos, lo que sigue ahora a continuación va a ser relativamente breve, ¿no? Pero bueno, es decir, hay como oportunidades por las cuales ciertos temas se imponen en su momento y no en otros, ¿no? El de Speer, como es el de Speer, estrictamente lo había leído, pero no era ese el momento y prácticamente no lo utilicé. Bueno, avancemos un poco más. Introducción al texto de Agamben. ¿Por qué me interesó el texto de Agamben? Podría decir, si lo relaciono con la materia, ¿no? Uno de los planteos de nuestra materia es el de considerar a los espacios como productores de subjetividad. Es decir, aquello que nosotros somos o creemos ser, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores, el modo en que le damos sentido a nuestra existencia puede o podría relacionarse con los espacios que transitamos. Esto que estamos diciendo es, si se quiere, una hipótesis, un supuesto, e incluso podríamos decir que nuestra materia es solo eso, un modo posible de mirar a la arquitectura, pero sin que podamos dar algo así como pruebas definitivas. Ese supuesto, sin embargo, lo construimos en el cruce de concepciones filosóficas, históricas, arquitectónicas. En ese sentido, puede considerarse el diagnóstico o descripción de época que planteamos con Foucault. Allí justamente el espacio, entendido como propio de determinadas instituciones y cuya síntesis fue el panóptico, fue repensado a través de dos lecturas filosóficas, la de Bentham y obviamente la de Foucault, que releyó al filósofo inglés en su peculiar perspectiva. En lo que sigue, tratamos de mirar desde esa óptica al campo de concentración y de exterminio, Auschwitz-Birkenau, teniendo como referencia el texto Lo que resta de Auschwitz del filósofo italiano Giorgio Agamben, de 1942, estaría vivo por lo que sé. Entonces, lo que sigue no es una síntesis del texto, para nada, es un recorte en la dirección mencionada, y digo recorte porque consideramos a Auschwitz-Birkenau como productor de sujetos. Es decir, productor de sujetos quiere decir que si no hubieran transitado por Auschwitz, Birkenau, serían otro tipo de personas. Es decir, podemos considerar, siguiendo Agamben, que a partir del campo de concentración y exterminio se producen al menos tres tipos de subjetividades: el testigo-escritor, el Sonderkommando y el musulmán. Este último en particular, y es en el que más me extiendo, obviamente siguiendo Agamben, es ciertamente inquietante, porque nos hace tambalear en lo que creemos nuestra comprensión de lo que es un ser humano, ¿no? Bien. Vayamos entonces. El primer modo de subjetividad podemos plantearla con el testigo, ¿no? En el
campo, el Lager, Auschwitz, Birkenau, una de las razones que pueden empujar a un deportado a sobrevivir es convertirse en un testigo. Cito: por mi parte, decidí firmemente que cualquier cosa que me ocurriera no me quitaría la vida. Quise ver todo, vivir todo, hacer la experiencia de todo, retener todo dentro de mí. ¿Con qué objetivo? Visto que no tendría nunca la posibilidad de gritar al mundo lo que supe. Sencillamente porque no quise hacerme a un lado, no quise suprimir al testigo en el que podía convertirme. De un tal Langbein. Justificar la propia supervivencia no es fácil, mucho menos en el campo. Algunos de los supervivientes prefieren incluso callar. Un tipo perfecto de testigo es Primo Levi. Pero Levi no se siente escritor, se convierte en escritor solo para testimoniar. Nosotros podríamos decir que el testigo, como escritor, puede considerarse también como un resultado del campo. El testigo es un sobreviviente, es decir, un privilegiado. El prisionero común no puede contar nada. Desapareció. Aclaremos. Primo Levi vivió entre 1919 y 1987. Fue un sobreviviente del campo de Monowitz, que era subsidiario de Auschwitz, y pudo sobrevivir ya que les resultó útil a los nazis por sus conocimientos de química. Y es quien ha dado testimonio de la vida en los campos, volviéndose no solo un testigo destacado, sino un escritor reconocido. El título de su primer libro en ese sentido es suficientemente inquietante. El título es Si esto es un hombre, ¿no? Si esto es un hombre. Y se está refiriendo particularmente a lo que vamos a ver en un momento. Es del año 1947. Extrañamente también podemos vincular su muerte a cuestiones espaciales edilicias, pues se cayó o suicidó por el hueco de las escaleras del edificio donde vivía. Volvemos a Agamben. El descubrimiento inaudito que Levi ha hecho en Auschwitz concierte a una materia refractaria a toda aserción de responsabilidad. Él ha logrado aislar algo así como un nuevo elemento ético. Levi lo llama la zona gris, aquella en la que se deshace la larga cadena de conjunción entre víctima y verdugos, donde el oprimido se vuelve opresor y a su vez el verdugo aparece como víctima. Eso lo vamos a ver ahora. Se trata pues de una zona de irresponsabilidad e impotencia judicandi, impotencia de juzgar, que no se sitúa más allá del bien y del mal, sino que está, por así decir, más acá de ellos. Y sin que logremos decir por qué, sentimos que está más acá, que este más acá es más importante que cualquier más allá, que el subhombre debe interesarnos mucho más que el superhombre. Agamben plantea que los juicios, Nuremberg, etc., no agotaron el problema, que no es una cuestión simplemente de asignar responsabilidades, de juicios, de derechos, ¿no? Es decir, en este texto de Agamben, que es un texto relativamente actual, publicado en el año 2000, fue escrito en el 98 y en el 2017 publicado en castellano, es decir, lo vemos como un texto actual. Plantea que el tema no se agota para nada con los juicios, no es una cuestión simplemente de, bueno, estos son los culpables, se los detuvo o no se los pudo detener, se hizo el juicio y se los condenó y ya está. Es simplemente que abre otro territorio para pensar, que es lo que a uno lo sigue de algún modo incomodando, ¿no? El Sonderkommando. La
figura extrema de la zona gris recientemente mencionada es el Sonderkommando. Los comandos o escuadras especiales, como lo llamaban los SS, que era el grupo de deportados a los que fue confiada la gestión de las cámaras de gas y los crematorios. Ellos tuvieron que conducir a los prisioneros desnudos a su muerte en las cámaras de gas y mantener el orden entre ellos, lavar los cadáveres con chorros de agua, controlar que en los orificios de los cuerpos no fueran escondidos objetos preciosos, arrancar los dientes de oro de las mandíbulas, cortar el pelo de las mujeres y lavarlo, transportar luego los cadáveres a los crematorios y vigilar la combustión. Finalmente, liberar los hornos de las cenizas restantes. El Sonderkommando, aclaremos, los Sonderkommando no participaban directamente en los asesinatos. Eso era responsabilidad estricta de los SS. Pero sí tenían que hacerse cargo de los cadáveres o de guiar a las personas. Eran obligados a hacer esa función, obviamente bajo amenaza de muerte. No tenían forma de negarse. La única forma de negarse, ¿cuál era? Bueno, la del suicidio. Como los necesitaban, tenían una vida un poco mejor que el resto. Tenían sus propios barracones, tenían mejores alimentos y no estaban sujetos como el resto de los reclusos comunes a asesinatos arbitrarios y aleatorios. Pero de todos modos, como eran quienes conocían los secretos del exterminio nazi, es decir, eran portadores de secretos, los mantenían, digamos, separados del resto de los prisioneros que iban a seguir, por lo menos momentáneamente, con vida y utilizados como esclavos. Pero cada 3 meses, de acuerdo con la política de la SS, casi todos los Sonderkommandos que trabajaban en las áreas de exterminio de los campos de exterminio eran gaseados y reemplazados por recién llegados para garantizar el secreto. Sin embargo, hubo algunos que pudieron sobrevivir por sus habilidades especiales, ¿no? Entonces, incluso se dice que hubo 14 generaciones de Sonderkommando, ¿no? Es decir, los eliminaban y venían otros, ¿no? Hubo, de todos modos, algunos levantamientos o rebeliones de estos Sonderkommando en distintos campos de exterminio que fueron aniquilados. Hubo algunos que sobrevivieron como testigos. Vuelvo al texto de Agamben. Dice: no crean que somos monstruos, somos como ustedes, aunque mucho más desdichados. Haber concebido y organizado las escuadras ha sido el delito más demoníaco del nacionalsocialismo, dice Levi. El Sonderkommando podemos considerarlo como un segundo tipo de subjetividad surgida del campo. Hay una película realmente muy buena, la que está puesta ahí, el hijo de Saúl, que muestra justamente la actividad de los Sonderkommando, ¿no? Pero que reitero, estos son judíos, ¿no? Pero el punto más crítico, digamos, para pensar lo humano o la humanidad, si es que ese pensamiento tiene sentido, es la figura del musulmán. El musulmán, el término musulmán está claro abajo de todo. Dice: el término no es claro. Algunos lo relacionan con la resignación del muslim que confía en la voluntad de Alá, pero el musulmán de Auschwitz no era un acto de voluntad, sino una destrucción de la voluntad.
Otros se refieren a la actitud de estar acurrucados en el suelo con las piernas dobladas al modo oriental, como si fueran árabes en oración. Bien, leo. El así llamado musulmán, como se denominaba en el lenguaje del lager, del campo al prisionero, que había abandonado toda esperanza y había sido abandonado por sus compañeros. No poseía más un ámbito de conciencia en el que el bien y el mal, la nobleza y la bajeza, la espiritualidad y no espiritualidad pudieran confrontarse. Era un cadáver ambulante, un manojo de funciones físicas ya en agonía. Los musulmanes son hombres momia, muertos vivos, están enfermos y sin reacción más que el automatismo vital. Pueden ser golpeados y no tienen movimientos defensivos. Génesis del musulmán. Respecto de los síntomas de la enfermedad por desnutrición hay que distinguir dos fases. La primera se caracteriza por el adelgazamiento, la astenia muscular y la progresiva pérdida de energía en los movimientos. En este estadio, el organismo no está todavía dañado profundamente. Aparte de la lentitud en los movimientos y de la pérdida de fuerzas, los enfermos no muestran otros síntomas, prescindiendo de cierta excitabilidad y de una típica irritabilidad, ni siquiera se manifiestan alteraciones de carácter psíquico. Era difícil darse cuenta del momento en que se pasaba de un estadio al otro. Se podía calcular que la segunda fase comenzaba aproximadamente cuando el individuo hambriento perdía un tercio de su peso normal. Se autoexcluían de la relación con el entorno. Estaban muriendo por desnutrición, simplemente. Acá entonces aparece el problema, que ya lo dije antes, de a qué o a quién llamar hombre, ¿no? ¿Qué es la humanidad, si podemos caracterizarla? El musulmán no provocaba compasión de nadie, ni podía esperar la simpatía de nadie. Los compañeros de reclusión, que temían continuamente por la propia vida, no se dignaban ni siquiera mirarlos. Pero los presos colaboradores, para los presos colaboradores, supongo que se refiere a los Sonderkommando, los musulmanes eran fuente de rabia y preocupación. Para los SS, solamente inútil basura. Todos pensaban solo en eliminarlos, cada uno a su modo. A veces figura nosográfica, es decir, la nosografía sirve para clasificar y describir las enfermedades, otras categoría ética o límite político o concepto antropológico. El musulmán es un ser indefinido, en el que no solamente la humanidad y la no humanidad, sino también la vida vegetativa y la de relación, la fisiología y la ética, la medicina y la política, la vida y la muerte, se convierten cada una en la otra sin solución de continuidad. Por ello su tercer reino es la cifra perfecta del campo, del no lugar, donde todas las barreras disciplinares van a la ruina, donde todos los diques se desbordan. Digresión. Un espacio real e imaginario al mismo tiempo. Lo que no se quiere ver de ninguna manera es la fuerza del campo, el umbral fatal que todos los deportados están continuamente a punto de cruzar. El estadio del musulmán era el terror de los internados, porque ninguno de ellos sabía cuándo le tocaría también la suerte del musulmán, seguro candidato a las cámaras de gas o a otro tipo de muerte. El espacio del campo puede ser eficazmente representado como una serie de círculos concéntricos que, como las ondas, continuamente rozan un no lugar central donde habita el musulmán. El límite extremo de este no lugar se llama en la jerga del campo selección, la operación de selección para la cámara de gas. Por ello, la preocupación más habitual del deportado era esconder sus enfermedades y sus postraciones, recubrir continuamente al musulmán
que se sentía emerger en sí mismo por todas partes. Propuesta de Agamben. Entender a Auschwitz no solo desde la figura del exterminio, sino desde la producción del musulmán, entendido como no hombre, ¿no? Porque claro, es el exterminio el lugar tradicional como se enfoca, pero acá está cambiando el ángulo, por lo menos agregando un elemento muy poderoso y no suficientemente reconocido. Llama la atención que aunque todos los testigos hablan de él como de una experiencia central, el musulmán apenas es nombrado en los estudios históricos sobre la destrucción de los judíos de Europa. Quizás solamente ahora, casi 50 años de distancia, comienza a hacerse plenamente visible. Solo ahora podemos extraer las consecuencias de esta visibilidad, ya que ella implica que el paradigma del exterminio, que ha orientado hasta ahora de modo exclusivo la interpretación de los campos, no sea reemplazado sino acompañado por otro paradigma, que arroja una luz nueva sobre el propio exterminio, más aún lo hace de alguna manera todavía más atroz. Antes de ser el campo de la muerte, Auschwitz es el lugar de un experimento todavía impensado, en el que, más allá de la vida y de la muerte, el judío se transforma en musulmán y el hombre en no hombre. Y no comprenderemos qué fue Auschwitz si no comprendemos primero quién o qué es el musulmán, si no aprendemos a mirar con él a la Gorgona, ¿no? La Gorgona como ese personaje mitológico que paralizaba, convertía en piedra al que la miraba. Hay un punto en el que, a pesar de seguir pareciendo hombre, el hombre deja de ser humano. Este punto es el musulmán, y el campo es por excelencia su lugar. Pero ¿qué significa para un hombre convertirse en un no hombre? ¿Existe una humanidad del hombre que se puede distinguir y separar de su humanidad biológica? Digresión a qué llamar hombre. Agamben cuestiona concepciones tradicionales del hombre. No solo la tradicional aristotélica del hombre como animal racional, sino aquellas modernas y contemporáneas que basan la humanidad en la palabra, en la comunicación y en el acuerdo, como Habermas o como Apple, ¿no? Es decir, la concepción de hombre tradicional, la aristotélica, habitualmente nos sirve esa distinción. Bueno, somos animales con la diferencia específica de la razón. Pero esas distinciones no parecen suficientes. Agamben se refiere críticamente a la ética comunicativa que sostiene que un ser hablante no puede sustraerse de ningún modo a la comunicación, puesto que, a diferencia de los animales, están dotados de lenguaje. Los hombres se encuentran, por así decir, condenados a ponerse de acuerdo acerca de los criterios de sentido y validez de su obrar. Quien declara no querer comunicar se refuta a sí mismo, porque a pesar de ello habrá comunicado su voluntad de no comunicar, ¿no? Es decir, en ese sentido, él diría, nuestra humanidad se caracteriza por el ser hablante. No podemos negarnos a hablar. Incluso si queremos hacerlo, lo tendríamos que justificar. ¿Por qué me quiero aislar de los hombres? Etcétera, ¿no? Pero en ese sentido estoy también utilizando el lenguaje. Pero ¿qué es lo que nos dice Agamben de Auschwitz? Auschwitz es la refutación radical de todo principio de comunicación obligatoria. Y no solo porque, según el constante testimonio de los sobrevivientes, el intento de inducir a un capo, el capo son los, digamos, en general buena parte eran delincuentes, que fueron los primeros ocupantes de Auschwitz, y son también, digamos, como
violentos y actúan sobre los internos, ¿no? Es decir, son prisioneros, pero tienen autoridad, a diferencia de los Sonderkommando, sobre esos prisioneros, ¿no? Entonces, el intento de inducir a un capo o a un SS a comunicar provocó a menudo solamente golpes de bastón, o porque en algunos lager solamente golpes de bastón. En algunos lager toda comunicación fue reemplazada por el látigo, que por eso fue irónicamente rebautizado de Ardolmetscher, el intérprete. Y también porque el no ser hablado era la condición normal del campo, donde la lengua se seca en pocos días y con la lengua el pensamiento. La objeción decisiva en realidad es otra. Es una vez más el musulmán, pues el musulmán no habla, ¿no? Si por un lado está el hecho de que los que tienen poder no se dignan a hablarle a estos subhombres, a los que para ellos son subhombres, acá y simplemente les pegan, los sacan, les contestan de ese modo, acá sin embargo plantea que bueno, el musulmán ya no tiene el lenguaje, no lo usa, no habla. Entonces, ¿dónde ubicar la humanidad si se la quiere pensar en la posibilidad de la comunicación? Auschwitz, si bien lo pongo dentro del musulmán, sería como aparte, ¿no? Auschwitz como fábrica de cadáveres. La expresión fabricación de cadáveres implica que aquí ya no se puede más propiamente hablar de muerte, que la de los campos no fuese muerte sino algo infinitamente más ultrajoso que la muerte. En Auschwitz no se moría, se producían cadáveres, cadáveres sin muerte, no hombres cuya muerte es reducida a producción en serie. Y precisamente esta degradación de la muerte constituiría más bien, según una posible y difusa interpretación, la ofensa específica de Auschwitz, el nombre propio del horror. Esto, creo, de la fabricación de cadáveres, hay que entenderlo bien, ¿no? Es decir, Agamben está destacando que el exterminio, en cierto modo, estaba antes que las cámaras de gas. El ser humano convertido en musulmán, de algún modo ya estaba muerto como ser humano. Las cámaras de gas simplemente los convertían en cadáveres. A mi modo de ver, Agamben está presentando una figura que pone en crisis nuestra concepción del humano, cualquiera sea. No quiere decir que en la práctica todo el pasaje fuese hombre, de ahí a musulmán, de ahí a cadáver, ya que en la fase más aguda del exterminio fue el pasaje de cuerpos sanos, es decir, los recién llegados del viaje del tren, los que mediante la selección iban directamente a la cámara de gas, ¿no? Entonces es el modelo en realidad del musulmán el que encaja bien en esta cuestión de producción de cadáveres. En términos estrictos, el cadáver como tal escapa entonces a la concepción de productividad, de subjetividad, pero no puede negarse que es un producto del campo. Aclaro también algo que podría llegar a pensarse, porque alguien podría entender que falta un personaje en esta clasificación, en la clasificación que yo estoy tomando de Agamben, y que sería un personaje esencial, que podríamos también entender como generado por el campo. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el del soldado exterminador, ¿no? Que quizás pueda ser dentro de ciertos límites una observación atinada.
Pero observemos por un lado que entonces Agamben no los incluye, nuestra lectura es sesgada, y por otro lado hay que tener en cuenta que el odio al judío puede rastrearse desde bastante antes en la cultura alemana, es decir, sería previo al ingreso al campo. Es decir, en ese sentido no sería propiamente una producción del campo, el soldado exterminador. Pero igual uno podría decir, bueno, hay cierta sensibilidad de los soldados, digo de los soldados, no de los jefes, ¿no? De los soldados que también asesinaban, ¿no? Porque incluso los jefes reconocían que había cierto malestar en la tropa el tener que asesinar. De hecho, se plantea, digamos, qué perturbados salen los soldados alemanes que tienen que estar matando con un revólver en forma directa y cercana a los condenados. Y entonces, de algún modo, la muerte por la cámara de gas era mucho más amable al no tener que estar en relación directa con esa muerte. Es decir, hay toda una preocupación. También está algo así como cuando tienen en determinado momento que estar sacando los cadáveres que habían enterrado en la tierra, etcétera, los Sonderkommando y otros equivalentes tenían que meterse con sus manos y con todo el cuerpo, y los soldados que lo vigilaban, como era una zona muy desagradable, bueno, tenían derecho a 1 litro de alcohol por día, ¿no? Así que vemos, había una cierta, entre comillas, sensibilidad que se trataba de proteger de los soldados. Pero me parece que propiamente hablando no serían entendibles como producto del campo. Y por último, una digresión terminológica que me resultó interesante también, pues bueno, se habla de la figura del holocausto. Y Agamben, bueno, lo plantea como que no es un término apropiado, ¿no? Dice, el infeliz término holocausto, a menudo con la H mayúscula, nace de esta inconsciente exigencia de justificar la muerte sin causa, sine causa, de devolverle un sentido a lo que parece no tener sentido. La historia semántica del término es esencialmente cristiana, porque los padres de la Iglesia se sirvieron de él para traducir, a decir verdad, sin demasiado rigor ni coherencia, la compleja doctrina sacrificial de la Biblia, la Vulgata. Generalmente traduce holá con holocaustum. Holocaustum son los cuerpos íntegros de las víctimas, los cuales, ya que todas eran destinadas al fuego del sacrificio, han sido llamadas holocaustos. Y el significado final que se dará será sacrificio supremo en el marco de una dedicación total a motivos sagrados y superiores. Y originalmente se refería a sacrificios de animales. Los judíos utilizaron el término Shoah, que significa devastación, catástrofe. Es obvio que no hubo ningún sacrificio ni motivo sagrado en el exterminio de los judíos. El término supone una inaceptable equiparación entre hornos crematorios y altares, ¿no? Es una descalificación del término muy dura, muy impresionante. Hay un concepto, el de Lebensraum o espacio vital, que me parece, digamos, como también fundamental para relacionarlo con el tema y obviamente con la materia.
No es un tema que haya estudiado particularmente, sino que la información que pongo acá especialmente viene de seleccionar y organizar lo que encuentro en la Wikipedia. Pero bueno, es un tema que es muy conocido. Les leo y después hago también algún comentario. El concepto de... Entonces, el Lebensraum, espacio vital, el tema racial en su proyección espacial. El concepto de espacio vital es clave de la concepción nazi, aunque no haya sido inventado por ellos. Me permito resumir algunas ideas de la Wikipedia en el artículo Lebensraum, simplemente para destacarlo. Allí se plantea que el término ya estaba siendo usado desde la década de 1890, pero al nazismo le sirvió de justificación ideológica para la expansión territorial alemana. Cito, se había establecido que Alemania requería de un Lebensraum necesario para su supervivencia y que la mayoría de la población originaria de Centro Europa y Europa del Este sería retirada permanentemente mediante deportaciones masivas a Siberia, el exterminio o la esclavitud, incluyendo polacos, ucranianos, rusos, checos y otras naciones eslavas consideradas no arias. El gobierno nazi animó a repoblar estas tierras con colonos alemanes en el nombre del Lebensraum durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Toda la población originaria fue diezmada por la hambruna, empleándose el excedente agrario para alimentar a Alemania. Tengamos presente que Alemania había perdido, ¿no?, la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. También se habían acotado sus fronteras, ¿no? De todos modos, el tema del Lebensraum no estaba dirigido a recuperar fronteras anteriores, sino estrictamente, como se pretende, es ampliarlo, eliminando al resto, y bueno, entonces como que queda todavía un territorio mucho mayor para tener el alimento. Desde el punto de vista de la geopolítica, Friedrich Ratzel es el teórico, la sociedad era un organismo que crecía y se encogía en relación lógica con su Lebensraum, con su hábitat, y fue dicha concepción apropiada por otros teóricos y por políticos, ¿no? Es una idea que podría, por lo menos, comprenderse, ¿no?, en términos de pensar a la sociedad como un organismo, ¿no?, que tiene que crecer. Esa concepción sirvió para justificar la lucha racial por el espacio vital. En su libro Mi lucha, de 1925, Hitler estableció su concepción del Lebensraum como la base filosófica para el Gran Reich alemán, que estaría destinado a colonizar Europa del Este y de ese modo resolver el problema de la sobrepoblación, y que los estados europeos debían aceptar esta demanda geopolítica alemana. El uso nazi del término Lebensraum era explícitamente racial y se justificaba por el derecho místico de la superioridad racial de los pueblos germánicos, el Herrenvolk, para cumplir su destino cultural a expensas de los pueblos racialmente inferiores, los Untermenschen. La idea de un pueblo sin espacio vital, sin embargo, estaba en contradicción con el hecho de que el índice de natalidad en la Alemania nazi estaba disminuyendo, por lo que tenían un problema para poder llenar ese posiblemente nuevo espacio vital. Y para que la población creciese, Hitler rechazó las ideas de control de natalidad y la emigración, argumentando que estas prácticas debilitarían a los pueblos y a la cultura de Alemania, y que la conquista militar era la única manera de conseguir el Lebensraum. Himmler, que fue un político fundamental para el proyecto inicial de germanización de Polonia, y en particular toda la zona en torno a Auschwitz o Oświęcim, que es el nombre polaco, tenía también el proyecto de lograr colonizar a Rusia, pero ese proyecto se acabó cuando la derrota se dio la derrota de Stalingrado, ¿no? Fueron derrotados por los rusos. El aumento de nuestra población campesina, cito, es la única defensa
efectiva contra la afluencia de las masas obreras eslavas del este. Como hace 600 años, el destino del campesino alemán debe ser preservar y aumentar el patrimonio del pueblo alemán en su batalla de la Santa Madre Tierra contra la raza eslava. Tengamos presente que los nazis, cuando invaden Polonia y en particular la zona de Auschwitz, lo justifican, digamos, diciendo que están recuperando terrenos que eran propios. Es decir, en realidad es cierto que 600 años antes había habido colonización alemana en toda esa zona. De hecho, van a decir que lo único bueno que había habido fue eso y los restos que pudiesen quedar de edificios de esa época, ¿no? Sin embargo, el tema, y esto es algo que me llamó la atención, el tema de la limpieza étnica, el tema racial, pero también el del espacio vital, no fue original de Hitler, sino parte de las concepciones dominantes ideológico-gubernamentales desde el siglo XIX. Las ideologías que se encontraban en las raíces de lo establecido por Hitler sobre el modelo del Lebensraum se encontraban en el imperialismo británico del siglo XIX y principios del XX, así como en la política estadounidense del destino manifiesto. Hitler tenía una gran admiración por el territorio de los Estados Unidos y estaba fascinado por la limpieza étnica de los pueblos indígenas que tuvo lugar durante la expansión territorial hacia el oeste, ¿no? La conocida la conquista del oeste, y usó esto en parte para justificar la expansión alemana. Él creía que para ser una superpotencia mundial como los Estados Unidos o el Reino Unido, Alemania debía de expandir su presencia geopolítica y actuar solo en el interés de los alemanes. Hitler también creía que Alemania y las naciones europeas en general dependían demasiado de las políticas comerciales británicas y que la expansión alemana ayudaría a equilibrar el campo de juego industrial y económico entre los alemanes y los británicos. Habla Hitler. Hay solo una tarea: alemanización a través de la introducción de alemanes en el área y tratar a los habitantes originarios como a los indios. Intentaré seguir este curso con una determinación fría como el hielo. Me siento como el ejecutor del destino de la historia. Lo que la gente piense de mí en el presente no tiene ninguna consecuencia. Yo nunca he oído a un alemán que tiene pan para comer expresar preocupación porque el suelo donde se cultivó el grano fue conquistado por la espada. Nosotros comemos trigo canadiense y nunca pensamos en los indios. Acá hay un tema, interesante, que hay un paralelismo con esta búsqueda del espacio vital por parte del nazismo con lo que había ocurrido con otro tipo de doctrinas, ¿no? Y la que encaja mejor dentro del proyecto nazi es justamente de los Estados Unidos y la conquista del oeste. En realidad tengan presente que venimos del siglo XIX como un periodo de conquistas territoriales en términos de la colonización. Está, Londres, Holanda, Italia, distintos países han colonizado, Londres, Inglaterra, ¿no? Han colonizado enormes territorios en África y en Asia. Pero Hitler no ve que el tema pase por la adquisición de colonias como la solución del problema, sino que tiene que ampliar el propio territorio. La madre patria tiene que ser, el territorio que es cercano.
es decir, tiene que tener comunidad con la tierra de origen, ¿no? Entonces, la unificación de territorio alemán tiene que ser por esa expansión en términos del Lebensraum, no en la conquista de territorios estrictamente alejados, por lo menos no en principio. Así que bueno, este es un concepto que me parece importante considerar. Bueno, entramos ahora en el tema todavía más específico, aunque yo voy a remitirme a unos videos para que lo puedan ustedes ampliar, que es el tema de los arquitectos y arquitecturas nazis. Bueno, es un título excesivo porque en realidad lo que me interesa es el tema de la arquitectura en relación con Auschwitz, pero es importante igual en el principio hacer este contraste de arquitectura. Como un hombre maduro, él fue, creo que estuvo preso, pero no se lo vinculó directamente al genocidio. Recuerden además que llegó a tener el cargo de ministro de Industria, es decir, toda la producción de armamentos llegó a pasar por él, es decir, fue sin duda uno de los hombres más poderosos que hubo dentro del nazismo. Esta foto de acá es una foto famosa, es cuando llega Hitler a París, y quienes lo están rodeando son justamente son dos arquitectos. El que está acá es Speer, con lo cual se destaca en principio la importancia que tiene, y vemos acá en esta otra imagen el tema de las construcciones. En realidad acá estoy poniendo una sola construcción real, que es la nueva Cancillería, ¿no? Ahí está el águila. Estas dos esculturas también son de un arquitecto famoso del entorno de Hitler. Vemos esta especie de dimensión de la espacialidad de los recorridos, y en el centro está la nueva Berlín, la Berlín que se proyectaba. Acá esta especie de cúpula parlamentaria, no recuerdo ahora, creo que tenía una especie de capacidad para 100.000 personas. Vemos el eje con el arco del triunfo. Había un proyecto de reforma de Berlín completo que daba cuenta de la destrucción también que debería hacerse para llevarlo a cabo. Y Speer era obviamente el arquitecto y urbanista sin duda preferido por Hitler. Hay otros proyectos luminosos de iluminación que ha hecho. Lo concreto es que uno puede decir, hay acá puesta en juego una arquitectura del espectáculo, ¿no? Es una arquitectura de la visualidad. El pedido con respecto a la Cancillería que le había hecho Hitler a Speer es que tenía que impresionar. Tenía que impresionar de forma tal que aquellos gobernantes o personas destacadas que fueran a verlo a Hitler, al transitar por la entrada, por los pasillos,
deberían sentirse realmente apabullados. Diríamos, casi una especie de exageración de una tradición que existe en términos de la arquitectura monárquica. Hay las salas de los embajadores, aquellos que tienen que esperar a entrevistarse con el soberano están en lugares, a veces en salas con pinturas donde muestran las victorias que ese gobernante ha tenido, de forma tal de que el impacto visual actúe de algún modo como una especie de primera forma de dominación. Podemos entender entonces que hay acá, no es solo un impacto visual, sino diríamos que de sentido sobre todo el cuerpo, ¿no? El que va caminando ahí en medio de esta grandiosidad de la Cancillería, al encontrarse en el final del recorrido con Hitler, probablemente se sienta un poco abrumado y débil, y tal vez mucho más frágil a las posibles imposiciones que Hitler pretenda, que de hecho es así. Hay justificaciones textuales de qué le pasaba a algunas personas, por ejemplo el que era el presidente de Checoslovaquia en ese momento, que la terminó rindiendo sin revelarse, después justamente de una entrevista allí. Pero fíjense entonces, tenemos acá esta grandiosidad, que ya les digo, seguramente la conocen, y la figura del elegante arquitecto. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Las imágenes de Auschwitz-Birkenau, ¿no? Está acá esta tradicional entrada del Arbeit macht frei, del espacio. Esto es Auschwitz, estrictamente, ¿no? Las imágenes de lo que serían las celdas o calabozos, que en algún momento fueron, albergue para los soldados polacos, pero hace mucho tiempo antes, ¿no? Construcciones que dan cierta imagen de verdadera solidez. Acá a la derecha ya es más clara la opresión con estos alambres que en general eran eléctricos, es decir, se sufría descargas eléctricas. Había muchos prisioneros cuya forma de huir del sufrimiento era ir al suicidio estrellándose contra las alambradas. Acá abajo es, creo que entre dos pabellones, no me acuerdo cuál era, ahí está un paredón en donde fusilaban a presos rebeldes. Esto es una vista de la primera cámara de gas, la más pequeña, la que se estableció en Auschwitz estrictamente, y el interior de los hornos crematorios que allí se habían instalados en el momento en que todavía, digamos, la fabricación de la muerte no tenía escala industrial. Bueno, esta es una torre de vigilancia, está media truncada. Este es el pabellón de cárcel y mayor sufrimiento. Creo que acá también hubo una primera dimensión de empleo de gas. El pabellón 11 es trágico. Acá está, esto que ven acá, está todo cortado, pero es una celda. Es una celda donde tenían que estar 2 o 3 prisioneros como castigo parados, con lo cual vemos la imaginación constructiva, cómo se iba adaptando para el sufrimiento de los internos.
Y esto acá, que está acá a la izquierda, está el horno crematorio. Esto que está acá estaría más o menos por, por acá en el dibujo anterior. Es donde, eso está ahí levantado, es la horca en donde fue ahorcado el comandante del campo Rudolf Hess, ¿no? Esto es Auschwitz propiamente dicho. Y esto otro es la imagen de Birkenau. Birkenau está a unos 3 kilómetros de lo que recién estuvimos. Es ahí, este es el campo mucho más grande, enorme era el territorio, y ahí estaba en principio destinado a soldados soviéticos, ¿no? Sus hombres, como se lo plantean, con, digamos, con muy poco espacio para vivir, casi la cuarta parte de lo que el espacio que le destinaban en un campo de concentración a un soldado inglés o a un soldado francés. Y acá la imagen central, bueno, esto es es la entrada al campo. Esta foto está tomada desde adentro del campo, ¿no? Y bueno, donde llegaban los trenes directamente, ¿no? Estaba todo organizado para que fuese lo más directamente posible el momento de las matanzas, ¿no? Acá arriba a la izquierda vemos algunos de los alojamientos para los prisioneros. Recuerden que hay una necesidad de trabajo, igual hay una necesidad de mano de obra. El exterminio tiene sus etapas, y los que más interesa exterminar en principio son los que no son aptos para el trabajo. Los que son aptos para el trabajo se los mantiene hasta que dejan de serlo, ¿no? Acá también nuevas alambradas. Todo esto que se ve por acá, como lo que se ve por ahí, está todo destruido, solo son ruinas. Yo no sé si estas son las originales, creo que sí. Y simplemente lo que han hecho es destruir lo que estaba en demasía. Recuerden que el campo de Auschwitz fue liberado por los soldados soviéticos. Himmler ordenó al final, digamos, destruir lo que serían los vestigios de los campos, de las salas donde se gaseaba con el ciclón B a los judíos principalmente, ¿no? Lo que se ve ahora son los restos dinamitados, que era lo que quiso destruir, porque había empezado le habían empezado a llegar noticias de que se había difundido la cuestión del tipo de muertes que se estaban llevando, y quiso sacar las pruebas. Recordemos que igual había varios, o Treblinka, o Vidor, eran también campos donde se mataba a la gente en forma masiva. Auschwitz tiene importancia porque es donde se conservaron más los restos, y de hecho, si Van Pelt y Borg han podido escribir ese grueso volumen lleno de planos, es porque digamos, se conservó y podía constatarse la existencia del campo. Acá vemos simplemente un resto de una garita, que donde vemos que es muy fácil vigilar, elevándose un poco, y
acá más abajo, bueno, esto también es en Birkenau, las camas, los camastros que tenían que ser compartidos hasta por 4 personas. ¿No? De Jaco, Ert, Bishop y Kambler, ¿no? Ert es el que fue joven como un cabo, pero planificó junto con Bishop el campo en principio, y es el que venía de la Bauhaus. De Jaco tiene también, digamos, un rol, es más, como diríamos, no sé, como adapta un edificio para la finalidad y lo mejora. No sé, diríamos como que recicla edificios que ya estaban funcionando para lograr mayor eficacia en ese funcionamiento. En ese sentido también, digamos, la cuestión del espacio y el poder, eso está claro. Y el saber, por un lado, porque hay un saber arquitectónico puesto en juego. Son todos profesionales los que están actuando en la planificación territorial, arquitectónica y en la construcción de las cámaras de gas. Hay un saber que está puesto en juego. Por supuesto que ese saber no es un saber matemático estricto, sino que es un saber que en muchos casos soluciona problemas, ¿no? Varió la cantidad de gente que va a llegar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? No está funcionando adecuadamente la cámara de gas, o no tiene los hornos crematorios el rendimiento suficiente. Bueno, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos con las puertas de la cámara de gas? Verifican que si las puertas se abren para adentro, tiene el problema de que los cadáveres del interior impiden abrir. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos reformas, ¿no? Es en buena medida hay toda una idea de reformas para ir logrando cada vez una eficacia mayor en este arte de la destrucción que fue Auschwitz, junto con los otros centros de exterminio. No viene al caso marcar la distinción, pero una cosa es un campo de concentración y la otra es un campo de exterminio. Y esto otro es la imagen de Birkenau. Birkenau está a unos 3 kilómetros de lo que recién estuvimos. Es ahí, este es el campo mucho más grande, es enorme, era el territorio, y ahí estaba en principio destinado a soldados soviéticos, ¿no? Sus hombres, como se lo plantean, con muy poco espacio para vivir, casi la cuarta parte de lo que el espacio que le destinaban en un campo de concentración a un soldado inglés o a un soldado francés. Y acá la imagen central, bueno, esto es la entrada al campo. Esta foto está tomada desde adentro del campo, ¿no? Y bueno, donde llegaban los trenes directamente, ¿no? Estaba todo organizado para que fuese lo más directamente posible el momento de las matanzas, ¿no? Acá arriba a la izquierda vemos algunos de los alojamientos para los prisioneros. Recuerden que hay una necesidad de trabajo, igual hay una necesidad de mano de
de obra. El exterminio tiene sus etapas y los que más interesa exterminar en principio son los que no son aptos para el trabajo. Los que son aptos para el trabajo se los mantiene hasta que dejan de serlo, ¿no? Acá también nuevas alambradas. Todo esto que se ve por acá, como lo que se ve por ahí, está todo destruido, solo son ruinas. Yo no sé si estas son las originales, creo que sí. Y simplemente lo que han hecho es destruir lo que estaba en demasía. Recuerden que el campo de Auschwitz fue liberado por los soldados soviéticos. Himmler ordenó al final, digamos, destruir lo que serían los vestigios de los campos, de las salas donde se gaseaba con el ciclón B a los judíos principalmente, ¿no? Lo que se ve ahora son los restos dinamitados, que era lo que quiso destruir porque había empezado le habían empezado a llegar noticias de que se había difundido la cuestión del tipo de muertes que se estaban llevando, y quiso sacar las pruebas. Recordemos que igual había varios, o Treblinka, o Vidor, eran también campos donde se mataba a la gente en forma masiva. Auschwitz tiene importancia porque es donde se conservaron más los restos, y de hecho, si Van Pelt y Borg han podido escribir ese grueso volumen lleno de planos, es porque se conservó y podía constatarse la existencia del campo. Acá vemos simplemente un resto de una garita, que donde vemos que es muy fácil vigilar, elevándose un poco. Y acá más abajo, bueno, esto también es en Birkenau, las camas, los camastros que tenían que ser compartidos hasta por 4 personas. Creo que me faltó alguna foto por acá, pero bueno, están acá entonces el detalle de los distintos constructores. Ustedes pueden leer directamente esta información. Yo no voy a estar leyéndola porque no tiene sentido. Es una información que la he armado sacando de un lado, del otro, no, salvo alguno que aparece más detallado, no aparece muy completa información. Con Ehrlich hay algún tema que no me cierra porque aparece como Ehrlich, y no me resulta claro. Como hay un dato que dice que estuvo primero en un campo de concentración, pero como socialista en Buchenwald, y después no. Son datos que los tomo, pero no puedo encontrar fuentes más creíbles o confiables, pero bueno, sirven bastante como para ubicar a los distintos constructores. Bueno, veo que acá repetí la foto, y acá están una foto de conjunto de los distintos arquitectos e ingenieros que trabajaron en Auschwitz. Hay, si se quiere, una relación que se me ocurrió en comparación con lo que habíamos ya visto de Foucault, ¿no? Porque si ustedes recuerdan a Foucault, en Vigilar y Castigar vimos que comenzaba con el suplicio de Diamens,
pero manifestaba la idea de un espectáculo. Hay la idea de un espectáculo que pone en juego el poder real, y de hecho el poder real es el poder que se manifiesta. Sabemos que Versalles es una gran vidriera del poderío de Luis XIV. Todas las acciones reales tienen o apuntan a la magnificencia. Es una forma de mostrar, de dar una dimensión espectacular, que también es una forma de reafirmar el poder. Y vimos que la contraparte frente a esa visión del espectáculo, de ese orden de visualidad, está el orden disciplinario, ¿no? Es aquello que tiene que ser vigilado, se tiene que sentir controlado, pero no hay, es una arquitectura, digamos, de la vigilancia, del control, no de la magnificencia. Y esa dualidad la podemos encontrar acá, contraponiendo el orden de Speer y los arquitectos que están vinculados a Auschwitz-Birkenau, ¿no? Es una contraposición que es interesante, pero las dos claramente presentes en términos del nazismo. Por supuesto que la arquitectura del espectáculo no se reduce incluso contemporáneamente al nazismo, ¿no? Pero podemos justamente hacer esa contraposición, y hasta podríamos decir, hay algo así como paroxístico, exagerado en los dos. Esa arquitectura del espectáculo desde el lado de Hitler y Speer va a llevar a ese proyecto de la nueva Berlín, y por el contrario, esta otra arquitectura que va a terminar en la solución final, y obviamente también la bisagra siempre es Hitler, lleva a esta otra arquitectura de la vigilancia, del control de la muerte, y que no tiene que ser visualizada, no tiene que ser conocida exteriormente, obviamente, como todo ahí similar a lo que sería la guerra sucia, la represión, todas las cuestiones que no pueden conocerse públicamente, porque ahí ya hay cierta dimensión de la sociedad que eso no lo va a poder soportar, ¿no? Por mucho que se haya desarrollado cierto odio al judío, o se haya calificado como subhombre no solo a judíos, sino a los eslavos en general, ¿no? Pero esa contraposición entonces entre arquitectura del espectáculo y arquitectura de la vigilancia, creo que puede ponerse en juego en relación con el nazismo. Refiriéndonos a la cuestión territorial y arquitectónica, digamos que de hecho es el motivo para entrar más directamente a esta cuestión, está el libro Auschwitz de Deborah Work y Robert Jan van Pelt, una historiadora y un historiador, profesor de la Facultad de Arquitectura, historiador de la arquitectura, que hicieron ese libro monumental al cual yo ya me referí cuando indiqué la bibliografía. El libro no lo voy a desarrollar, principalmente porque encontré que hay una conferencia que lo desarrolla las ideas principales bastante ampliamente, con imágenes y obviamente con el mismo protagonista, el Van Pelt, que les voy a indicar en la información aparte que les va a ir
cómo acceder a ella, y que realmente me interesa que lo vean. Pero digamos, en una cuestión muy rápida, el texto va a empezar desde los inicios de la ciudad de Auschwitz, Auschwitz, según los polacos, antes, digamos, de todo el desarrollo de la transformación en lo que va a ser conocido. Ahora les leo este texto que tienen ustedes delante. Es decir, desde una ciudad turística, desde una ciudad que iban a visitar en la época los polacos, hasta lo que se convirtió ahora, que también es turístico, pero justamente no es la ciudad aquello que la gente va a ver. Y el libro entonces relata toda la historia minuciosamente de cómo se fue desarrollando Auschwitz hasta terminar en el campo de exterminio estricto, por lo cual fue conocido. Principalmente, de hecho, las investigaciones de estos dos, y es el capítulo final del libro, tiene que ver con un juicio que se hizo contra un escritor muy reconocido, y vinculado a él otras personas más, que negaban la existencia de Auschwitz como campo de exterminio. Y está esa defensa, ese ataque a los llamados negacionistas, se basó justamente en investigaciones de estas personas, en particular de Van Pelt, que analizaron a través de toda una serie de planos y presentaron argumentos para poder justificar esa posición. Tengan en cuenta que buena parte de las cámaras de gas, los crematorios, fueron destruidos, ¿no? Entonces, es un texto en donde justamente los planos, desde territoriales hasta de los edificios, de las calderas, de las cámaras de gas, y la reacción que tuvieron los distintos arquitectos con ella, está, digamos, allí muy bien desarrollado. Hay antes un capítulo que hace referencia a lo que sería Auschwitz hoy. Les leo ahora el inicio del libro, y después les hago algunos comentarios sobre lo que fue muy rápidamente mi experiencia, y cruzada por algunas informaciones que dan estos autores. Reitero, yo voy a darles informaciones de videos que pueden mirar, además de estos autores aparte. Bien, Auschwitz acostumbraba a ser una ciudad común donde vivía gente común, y donde los turistas la visitaban para ver el castillo, las iglesias, el gran mercado medieval y la sinagoga. Las postales que desde allí se enviaban mostraban sus paisajes. Después de un bonito día que quizás incluía un ligero almuerzo en el Hotel Sator, ellos escribían una postal para su familia o amigos mientras disfrutaban una taza de té en el Hotel Herzl. En los inicios del siglo XX había postales para todos los gustos. Una representa un pavo real, la que está acá abajo, con vistas de la ciudad en su cola extendida. Esta reliquia de orgullo local se subtitula con las alegres palabras, lo leo en inglés, Greeting from Auschwitz. Hacia el final de los 40 se vendía una postal muy diferente en Auschwitz. El ave que había enmarcado las primeras visitas había desaparecido.
así como las imágenes de los monumentos medievales y el saludo bilingüe. Subtitulada en polaco, ruso e inglés, el texto dice: maqueta de una sección del crematorio. Ella describe un modelo de yeso del crematorio con gente de yeso descendiendo una escalera en un espacio subterráneo abarrotado, el centro de la ciudad del silencio concentracional. Para mucha gente representa que más de 1 millón de seres humanos fue asesinado en los suburbios de la ciudad de Auschwitz entre mayo de 1940 y febrero de 1945. Para otros es el holocausto de 6 millones de judíos. Para los polacos representa la muerte de 6 millones de sus compatriotas, 3 millones de gentiles y 3 millones de judíos polacos. Para otros es el holocausto de 6 millones de judíos. Para los polacos representa, para otros simplemente significa el mal. Al rever la grabación que estaba haciendo y llegar prácticamente al final, donde yo había puesto, como van a ver ahora inmediatamente, una serie de fotos de mi visita, la primera foto es una foto extraña, digamos, es de una chica que tiene, digamos, dos especies de valijas para llevar mascotas. La saqué porque me llamó la atención, digamos, en un lugar tan trágico como Auschwitz, de estar con las mascotas. Simplemente eso. Más adelante, ahí en la misma foto, hay un cartelito que dice museo, está parado sobre el asfalto. Fue la primera foto apenas estacionó el ómnibus. Delante de ese lugar está el centro de visitantes, que no le saqué yo una foto, esta la saqué del libro de Van Pelt, que es el lugar de recepción, que es un edificio multipropósito para las necesidades de los turistas. Tiene restaurante, cafetería, correo, cambio de dinero y librería. Y es un lugar, digamos, relativamente agradable. Pero no tenía ningún motivo para sacarle una foto. Me quedó simplemente ese registro con esa chica en ese lugar, que no sé por qué no se grabó. Pero si uno lee el libro de Van Pelt, Van Pelt nos dice que ese edificio no es posterior a 1945, es de 1941 cuando fue proyectado, y entre 1942 y 1944 servía como centro de recepción de prisioneros e incluía una instalación de despiojamiento de la ropa de los que ingresaban, un baño, y ahí comenzaba, digamos, el proceso de convertir un hombre en un subhombre, ¿no? Todo el proceso de humillación que terminaba generalmente en la muerte. Las guías no informan sobre el funcionamiento, no hay ningún cartel que indique esto. No se sabe si es una cuestión económica o ideológica, pero resulta muy interesante, porque en realidad confirma este hecho de que Auschwitz está convertido en un museo, está organizado en términos de digamos del espacio. Esto está como afuera, como si no hubiera pertenecido a Auschwitz propiamente dicho, pero sí, y era una parte fundamental. Después, ahora voy a hacer algunos comentarios sobre el recorrido. Yo fui con un grupo de turistas. Ahí se designaba una guía que iba por todos lados, pero y era en
en invierno, es decir, no había tantos turistas como parece que lo hay habitualmente, pero sin embargo había una especie de cronómetro muy preciso de los movimientos, porque había que estar determinado tiempo porque había otro grupo que también tenía que hacer ese recorrido. Entonces, para que todo fuese más o menos, mejor dicho, para que todo fuese fluido, debían ir moviéndose de un lado al otro las personas en forma cronometrada. Organización disciplinaria, diríamos, para los turistas, ¿no? Bueno, sigamos viendo las otras fotos. Después de este primer estacionamiento, en donde está entonces ese edificio para los turistas actuales, pero que realmente tenía otro destino inicial, se pasa por otro estacionamiento, se pasa por todo un proceso en donde digamos, dan los auriculares, el registro, y uno tiene la entrada, y se pasa por la famosa entrada con el cartelito Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo vuelve libre. Como el proceso de entrada al campo. En realidad los autores dicen que esto es más simbólico que real. Si bien estaba en algún momento, era la entrada oficial, el campo, Auschwitz, estoy hablando primero de Auschwitz, no de Birkenau todavía, fue ampliado. La entrada a Auschwitz estaba en el estacionamiento, más entiendo que es en este otro estacionamiento, no el que está frente a la sala de recepción, o sí, o fue más allá, pero digo, no era esta la entrada principal. Y no solo eso, digamos, en términos de los judíos finalmente iban a Birkenau, entonces directamente ni pasaban por acá, porque de la estación de tren en principio iban caminando o los llevaban a Birkenau, o, como después vamos a ver, iban directamente, el tren entraba directamente en Birkenau. El paseo entonces es con un guía, una guía en este caso, con los auriculares que tienen todos los turistas participando. Se recorren algunos, entran en 3 edificios nada más, el 11, el 4 y alguno más. Acá las imágenes donde se grababan los números en los prisioneros para identificarlo, que terminó siendo como un método más económico que con las fotos que se tomaron al principio. Acá vemos las ropas tradicionales de los prisioneros, muchas fotos, indicando cuando ingresan, cuando fallecen también. ¿No? Acá fotos más tradicionales, se explican las fotos, se vuelve a caminar, era invierno, hacía frío. La voz de la joven guía es en castellano, era esta de una polaca que había aprendido castellano, monótona, no transmite ninguna emoción, digamos, la emoción en todo caso viene a cargo de los que escuchan por lo que está relatando. Se entra y se ve entonces formas de vida, la simpleza, la austeridad y el sufrimiento. En principio estamos hablando de
Auschwitz, reitero, ¿no? Esta imagen de una cárcel para estar parado, a la cual ya me había referido, ¿no? Acá es, digamos, entre dos edificios, el pabellón donde se hacían los fusilamientos. Ahí va a haber una referencia a un, llamémosle, mártir cristiano, el padre Kolbe, y distintos objetos que están muy bien dispuestos en vitrinas, es decir, está esta lógica de museográfica puesta en juego, ¿no? Estos son anteojos, aparatos ortopédicos, recipientes para los alimentos, las valijas, las famosas valijas. Hay una película que se llama Llegan los turistas, que juega, digamos, con la actualidad de Auschwitz y las visitas y las distancias que se dan entre el testigo. El testigo en realidad es un sobreviviente de Auschwitz que trabaja haciendo el mantenimiento, recuperación de las valijas, zapatos. Acá de nuevo fotos de la llegada, de las pocas fotos que hay de la llegada con los trenes, señalando los mapas de la disposición del lugar, y acá de la maqueta con estas figuritas minúsculas del lugar donde se desvisten, los gasifican, y después está también donde se los crema, ¿no? Y estas son las latas de Ciclón B, y esta imagen también dentro de Auschwitz, cerca de lo que sería el horno crematorio, la horca donde murió Hess. Los autores se refieren a que en realidad durante mucho tiempo las visitas estaban centradas en Auschwitz. Birkenau era estaba como abandonado. Se podía hacer algunas visitas en forma individual, pero no formaban parte del circuito, porque estaba allí ya funcionando una de las tensiones más fuertes en relación al campo de exterminio, es decir, quiénes habían muerto. Cuando decimos quiénes habían muerto, se ponía en juego el tema de la tensión entre polacos y judíos. Los alemanes de algún modo se habían deslindado, si se quiere usar esa palabra, de la relación con Auschwitz. Era, si bien en su momento la ocupación de Polonia y de la zona de Auschwitz se había argumentado en razones históricas por los nazis, porque a fin de cuentas habían colonizado o habitado esa zona durante muchísimos años. Sin embargo, en la Alemania contemporánea no se reconocía o había ningún interés en proclamar algo así como una historia en donde la geografía de esa zona formase parte del territorio alemán, cosa que después iban a empezar a hacer los neonazis, ¿no? Y entonces se da continuamente esa tensión, porque en realidad la muerte principal masiva de los judíos no tiene tanto que ver con Auschwitz, sino más con Birkenau. Y la tensión entonces en principio viene por, ¿qué murieron? ¿Eran polacos o eran
judíos? ¿Es parte de la historia de Polonia o es parte de la historia de los judíos? Y en ese sentido hubo todo cruce de tensiones entre unos y otros. Pero al mismo tiempo, como dije, fue construyéndose lo que sería la museificación del espacio. Es decir, si bien y hasta donde yo sé, los edificios se mantienen como eran, hay, digamos, como adaptaciones a lo que sería la ansiedad del museo. Por ejemplo, toda la buena parte de estos restos que se muestran vienen desde Birkenau, ¿no? Como que fueron traídos de Birkenau, del mundo de los judíos. Retomo la grabación que recién salió. Estaba diciendo que, bueno, tenemos en Auschwitz I incluye, digamos, la visita a lo que sería el crematorio y la cámara de gas que se habían hecho en su inicio allí, pero que en realidad, dicen los autores, digamos, la cámara de gas y el crematorio, son estas dos imágenes que estoy señalando, no son estrictamente las originales, o mejor dicho, no se conservan como estaban originariamente, porque habían sido transformadas por los nazis en un refugio antiaéreo. De hecho, la chimenea esta no estaba, pero después que digamos, cayeron los nazis, el lugar fue recuperado por los polacos, que lo reconstruyeron más o menos como había sido originalmente. Van Pelt dice que cometieron muchos errores en esa reconstrucción. Y de allí entonces se vuelve al ómnibus y hace un recorrido de unos 3 kilómetros hacia Birkenau, ¿no? Esta es la postal famosa de Birkenau, con la entrada de los trenes que llegaban entonces ahora finalmente hasta allí, digamos, en los arreglos finales de los recorridos. Acá a la derecha tenemos un vagón, eran vagones de ganado, se sabe ya la forma inhumana también con la que eran trasladados. De hecho, bueno, ese vagón no es un vagón original, sino que fue una donación a posteriori que se hizo, y bueno, llegaban hasta allí los trenes y ahí era donde se daba la separación de los que podían trabajar o los que tenían que ir directamente a la sala de gas. Acá abajo está, digamos, entonces lo que es los restos de una cámara de gas que tenía la zona donde se desvestían, donde estaba al lado el gas y también donde se los cremaba. Esto fue destruido por los nazis en el intento de borrar las huellas. Es decir, que hubiera habido un campo de concentración no era algo particularmente grave, pero sí que lo era el que hubiera sido el de exterminio, ¿no? La visita allí es principalmente entonces al espacio como un espacio abierto. No se visitan no se visitan espacios específicos, salvo al final del recorrido, donde se entra en una de las casas, digamos, de material, las que se conservan, las de madera
No, el espacio es muy enorme, ustedes lo van a ver en algunos de los videos que les voy a sugerir. Y tiene, digamos, es el único lugar que tiene algo así como un recordatorio específico, como un monumentos con placas en distintos idiomas. Esto ahí son como recordatorios de tumbas que están después que después que terminan las vías del tren. Como dije antes, se han planteado todo tipo de discusiones en lo que podríamos decir la apropiación del campo como lugar de la memoria. Hasta mediados de los 90, entonces, los visitantes iban a Auschwitz, no iban a Birkenau. En parte porque Birkenau estaba desmantelado, pero principalmente porque, cito, el destino de los judíos no tenía un lugar importante en la agenda de posguerra de Polonia, y además Auschwitz había sido establecido como el instrumento de los alemanes para subyugar a los polacos en servidumbre. El museo, que se hizo en 1947, se estableció para testimoniar el martirio de la nación polaca y de otras naciones en Oswiecim, por lo que se entiende que no se concentraron en Birkenau y tampoco tenían tantos recursos económicos. Pero quedó entonces una concepción en donde había un recordatorio del mal del racismo también. Obviamente los polacos eran subhombres para los nazis, pero se ponía el acento en ello y no en la cuestión de la mortandad de los judíos. De hecho, incluso en el bloque 11, el bloque conocido por como bloque de la muerte, fue de algún modo apropiado por la Iglesia Católica, porque ahí murió el padre Maximiliano Kolbe, que fue una muerte heroica. Él se ofreció a morir en reemplazo de otro y se lo aceptaron, y fue fusilado en donde ya les había señalado antes. Pero bueno, incluso también hubo una visita del Papa Juan Pablo II, recuerden, el Papa polaco, destacando también que eran 6 millones de polacos, y sin poner el caso, por lo menos en un primer momento, de los judíos. Tomando también el caso de Edith Stein, que era incluso una filósofa y escritora, que era una judía convertida al catolicismo, pero que en realidad murió por ser judía, aunque la Iglesia la presentaba como mártir de la fe, aunque hija del pueblo judío. Y también incluso con Lech Walesa, el reconocido político y presidente polaco, que no reconoció el lugar como de exterminio de judíos cuando se cumplieron los 50 años de la liberación del campo, y entonces los judíos hicieron como un acto paralelo. Finalmente hubo también ceremonias conjuntas entre judíos y polacos, encabezados por Walesa, y también posteriormente el Papa reconoció que Edith Stein había sido deportada por ser judía. Los autores del libro, bueno, parece propusieron también un master plan para Auschwitz-Birkenau, es decir, si el centro de visitantes estaba tan cerca de Auschwitz, se terminaba todo concentrando allí. Recuerden que la visita lleva bastante tiempo y
pocos o poquísimos iban después a Birkenau. Se discutió, bueno, y se decidió finalmente incluir a Birkenau dentro de lo que sería la visita turística. Es decir, por eso van de un lado al otro, se incluye hoy eso en día. También hubo propuestas artísticas para que el campo no le perteneciese a nadie, incluso algunas de cerrar la puerta de ingreso por donde entraban los trenes, pero esta idea fue rechazada porque finalmente llevaría a Birkenau al olvido. Se planteó que no fuera un lugar estricto para la memoria, sino que debería mantenerse como historia presente, nada para conmemorar, sin inscripciones, nada que recuerde estrictamente a los muertos, solo silencio como memoria de lo que debería quedar para las generaciones posteriores. Hubo una propuesta artística que fue premiada, pero como seguía habiendo sobrevivientes y ellos habían sido omitidos del diseño y protestaron, no se hizo lo que se había propuesto, porque no parecía bien que se excluyese a los sobrevivientes, pero los autores dejan la posibilidad de que haya algo así como un nuevo proyecto para repensar el lugar, que finalmente dejaría algo así como una que dejase algo así como una sensación de incapacidad de comprender, ¿no? Sensación de incapacidad de comprender y que sería, bueno, pues lo que en realidad serviría para debilitar las posiciones demasiado fuertes y de los convencidos. Acá, como habíamos dicho con el texto de Agamben, hay una inquietud que finalmente es lo que termina generando. Esta imagen que tomé en una reja de una flor con su vitalidad y una nota, me pareció suficientemente atractiva como cierre, pero queda abierta a todas las interpretaciones que a uno se le ocurran. Bueno, con esto termino este tema que ciertamente fue bastante denso, pero me parece que tenía o tiene bastante relación con nuestra materia y por eso me interesé. Gracias.